Lluvia, hierro, el olor a cuerda mojada. Una mujer es arrastrada a la plaza del mercado con las muñecas ya sangrando. No grita, no suplica, levanta la barbilla como si ya lo hubiera hecho antes. El subastador levanta su vara. La multitud se inclina como lobos ante una herida. Entonces las antorchas doblan cada llama en la plaza, inclinadas hacia ella como si algo bajo la piedra finalmente respondiera a un nombre que nadie ha pronunciado en 17 años. Un relámpago parte el cielo. En el extremo de la plaza, bajo el viejo acueducto, un hombre sale de la oscuridad, envuelto en negro, sin corona a la vista, con ojos del color del fuego visto a través del humo. Se supone que no debe estar aquí. Él es el rey Alfa, y la está mirando como si hubiera esperado 2 años para pronunciar su nombre. La vara comienza a caer. La noche no le dio la bienvenida. Llegó rugiendo, el viento aullando por el mercado como algo hambriento. La lluvia golpeaba la piedra en gotas gordas y furiosas. Las antorchas luchaban por mantenerse encendidas. Perdieron. Y Zelda caminaba entre dos guardias. Tenía las muñecas atadas. El hierro mordía la piel ya en carne viva. Tenía 20 años. Había fregado suelos. Había vendado heridas. Nunca había robado nada en su vida. Y esa noche la estaban vendiendo. La voz del subastador atravesó la tormenta. Fuerte, grasienta. El tipo de voz que acuñaba monedas con el dolor ajeno. Da un paso al frente, traidora. Ella dio un paso al frente. La multitud se burló. Rostros retorcidos bajo capuchas mojadas. Hombres escupiendo. Mujeres riendo. Niños demasiado pequeños para entender, lanzando puñados de barro. Una piedra le golpeó el hombro. No se inmutó, porque inmutarse era lo que querían, y no les daría lo que querían, ni esa noche, ni nunca. Su pelo se pegaba a sus mejillas, negro, mojado, pesado. Su vestido era del gris de la ceniza, sencillo, remendado en el codo donde ella misma lo había cosido. El mismo vestido que llevaba hacía 3 días cuando vinieron a por ella. El mismo vestido que olía a cocina, a lavanda, a hogar, el hogar que nunca volvería a ver. Un relámpago partió el cielo. Por un segundo, todo el mercado se volvió blanco. Y en esa blancura vio sus rostros, todos ellos, ansiosos, crueles, sonriendo como lobos ante una criatura herida. Inhaló, exhaló. No lloró porque ya había llorado en la celda, en la oscuridad, cuando nadie miraba. Cuando la única persona que podría haberla abrazado se desangraba en un suelo de piedra al otro lado de la ciudad. Gesa, el nombre subió por su garganta como un sollozo que no dejaría salir. Gesa, quien la había criado. Gesa, quien le había trenzado el pelo cada mañana desde que tenía 4 años. Gesa, quien se había arrojado entre Iselda y los guardias hacía 3 noches y recibido el golpe que debería haber roto la mandíbula de Iselda. Se habían llevado a Iselda a rastras, mientras la anciana todavía estaba en el suelo, todavía respirando. Tenía que creer eso, todavía respirando. El subastador levantó su vara. La multitud se inclinó. 2 platas, una de cobre. No vale más, échensela a los perros. Un hombre con una capa forrada de piel se rió y levantó 3 dedos, 3 platas por un ser humano. Por una chica que una vez había cuidado a su propia hija durante una fiebre. Él no la reconoció. Nunca lo hacían. Las criadas eran muebles hasta que se convertían en un espectáculo. Iselda levantó la barbilla. No bajaría la mirada. Era lo único que le quedaba. El ángulo de su cabeza, la línea de su cuello, la negativa a sentirse pequeña en su pecho. Algo se agitó. Lo sintió antes de poder nombrarlo. Un calor, un parpadeo, algo plateado despertando bajo sus costillas, como un carbón que había sido enterrado, pero nunca se había apagado. Conocía ese calor. Había pasado toda su vida reprimiéndolo, aplastándolo, fingiendo que no existía. Esa noche no se dejaría reprimir. Cerró los ojos solo por un instante. Ahora no, por favor, ahora no. Había aprendido lo que pasaba cuando la plata despertaba. Lo había aprendido de la peor manera hacía un año. El recuerdo llegó, lo quisiera o no. Una tarde de verano, el olor a heno, el olor a caballos,
los establos detrás del Palacio del Este incendiándose por un farol derribado. Iselda llevaba una cesta de lino doblado. Había oído el grito, un niño atrapado bajo una viga. No pensó, solo se movió a través del humo, a través del calor. La viga era demasiado pesada. 3 hombres adultos no podrían haberla levantado. Iselda era una muchacha delgada, de 20 años, mal alimentada, cansada. La levantó. No supo cómo. La plata subió por sus manos como una marea. Fría, brillante, extraña, la viga se elevó con ella. El niño se arrastró hasta quedar libre. Iselda sacó el pequeño cuerpo del humo y lo llevó a la hierba verde y lo abrazó hasta que sus propias manos dejaron de brillar. La niña se llamaba Belle. La niña era una princesa. La niña era prima del rey Alfa, Corbin. La niña gritó cuando vio los ojos de Iselda, porque los ojos de Iselda también se habían vuelto plateados. Y desde ese momento, cada paso que Iselda dio fue un paso hacia esta lluvia, este bloque, esta soga, esta multitud. Belle se lo había contado a su madre. La madre de Belle se lo había contado al consejo. El consejo se lo había contado a Maldridge, el anciano mayor. Y Maldridge, con sus largas manos blancas y su voz cuidadosa, no lo llamó un milagro. Lo llamó una maldición. Lo llamó prueba de ¿qué? De traición, de sangre oscura, de traición contra la manada. Había presentado cartas, cartas que Iselda nunca había escrito, cartas de su puño y letra, cartas que no podría haber escrito porque apenas sabía leer. No importaba. Había presentado testigos, 3 de ellos, a ninguno de los cuales había visto en su vida. La habían descrito, hasta la peca en su clavícula izquierda, hasta la pequeña cicatriz sobre su muñeca. ¿Cómo sabían esas cosas? No lo entendía. Ahora lo entendía. De pie bajo la lluvia, con las muñecas sangrando en la soga, entendió que alguien la había estado observando. Durante mucho, mucho tiempo. Alguien que la quería muerta. Y la única persona en el mundo que se había interpuesto entre ella y la oscuridad, Hessa, estaba a 100 calles de distancia, yaciendo en un suelo de piedra. Quizás viva, quizás no. 5 platas. Iselda parpadeó. El mercado volvió a la realidad. Las antorchas, los rostros, el hombre de la capa de piel sonriendo. 5 platas. Le pertenecería por la mañana. El subastador levantó su vara para el golpe final, y el mundo se detuvo. No se detuvo como en los cuentos. Se detuvo como se detiene un corazón. Un momento latiendo, al siguiente no. El viento murió. La lluvia se quedó suspendida en el aire. Juraría más tarde que fue así. Las gotas simplemente se pausaron, colgando como pequeñas cuentas de cristal, negándose a caer. Las antorchas se doblaron. Cada antorcha en el mercado se dobló hacia ella. Luego una voz baja, silenciosa. El tipo de silencio que es más fuerte que cualquier grito. Suéltenla. La vara del subastador se le escapó de la mano. Cayó con estrépito sobre las piedras. Nadie la recogió. La multitud se giró. Él estaba en el extremo de la plaza, bajo el arco del viejo acueducto, alto, envuelto en negro, tan oscuro que bebía la lluvia. Hilo de oro en el cuello, capturando la poca luz que había. Llevaba la capucha bajada. No se escondía. Nunca se escondía. Corbin, el rey Alfa. Tenía 28 años. Era el jefe de todas las manadas desde el río hasta las montañas. Había sido coronado a los 22 y no había perdido una batalla desde entonces. Y la estaba mirando a ella, solo a ella. Sus ojos eran dorados. No el oro de las joyas. El oro del fuego visto a través del humo. El oro de un lobo que no ha comido en 3 días y acaba de encontrar lo que estaba cazando. Iselda olvidó respirar. Los guardias olvidaron lo que estaban haciendo. El subastador olvidó su propio nombre. La multitud olvidó cómo reír. Corbin caminó. Cada paso era lento, deliberado. Esa lentitud que no es vacilación. Es la lentitud de un rey que se niega a apurarse por nadie. El hombre de la capa de piel, que había ofrecido 5 platas, retrocedió. Retrocedió tan rápido que tropezó con sus propias botas y cayó en el barro. Nadie lo ayudó a levantarse. Corbin no lo miró. Miró a Iselda. Siguió mirando. Se detuvo a 3 pasos de distancia.
lo suficientemente cerca para que ella viera la lluvia deslizarse por la línea de su mandíbula, lo suficientemente cerca para que viera la pequeña cicatriz en el borde de su labio, lo suficientemente cerca para que sus rodillas, que no habían flaqueado en 3 días, recordaran de repente que podían hacerlo. Las mantuvo firmes. No se arrodillaría, ni siquiera por él, especialmente no por él. Suéltenla, dijo de nuevo. El subastador emitió un sonido, mitad palabra, mitad gemido. Mi rey, el consejo ha firmado. La mujer está condenada por traición contra... Corbin giró la cabeza. Eso fue todo. Giró la cabeza un grado a la izquierda y miró al subastador, y el subastador dejó de hablar. De la misma manera que una mosca deja de zumbar cuando algo más grande entra en la habitación. Suéltenla. Los guardias se movieron. Sus dedos torpes buscaron la soga. Los nudos estaban apretados. La lluvia los había hinchado. Un guardia sacó un cuchillo. La hoja temblaba. Y Zelda podía sentir su mano temblorosa contra su muñeca. Se quedó muy quieta. No quería que la cortara por accidente. Ni siquiera ahora. Ni siquiera aquí. Ella era la que mantenía la calma. La soga cayó. Cayó en un charco. Casi no hizo ruido. Las muñecas de Iselda se separaron. Libres, la piel de debajo estaba en carne viva, rosada y empezando a sangrar de verdad. Ahora que la soga ya no presionaba las heridas, juntó las manos frente a ella. Las miró. Eran sus manos, pequeñas, gastadas, manos de criada, uñas mordidas, una cicatriz de quemadura en el pulgar derecho de una tetera de la cocina cuando tenía 11 años. Estas eran las manos que habían querido vender. Levantó la vista. Corbin todavía la estaba mirando. No se había movido. Su rostro no se suavizó. Su rostro casi no hizo nada. Pero sus ojos estaban haciendo algo que nunca había visto hacer a los ojos de otro ser humano. Se estaban disculpando. No con palabras. No le daría palabras. No aquí. No delante de esta gente. Pero sus ojos decían, deberías haber venido antes. Deberías haber venido un año antes. Su garganta se cerró. No entendía. Nunca había hablado con él, ni una sola vez. Lo había visto a distancia. De la manera en que una criada ve a un rey en los banquetes, rellenando copas, en los pasillos, pegada a una pared para dejarlo pasar. Había inclinado la cabeza y él había pasado de largo, y esa era toda la historia entre ellos. Eso era lo que ella había pensado. Eso era lo que había pensado hasta esa noche. Dijo su nombre como si ya lo hubiera dicho antes, como si lo hubiera estado diciendo en voz baja para sí mismo durante mucho tiempo. Su nombre en su boca era algo que no reconocía. El nombre de una criada era un ladrido en las cocinas. Tu chica! Iselda! ¡Rápido, Iselda! El pan. Iselda. El suelo. Nunca había oído su propio nombre dicho como una oración. La multitud también lo oyó. La multitud, que había estado congelada, comenzó a susurrar. Los susurros se arrastraron por las piedras mojadas como ratas. Conoce su nombre. ¿Cómo conoce su nombre? Es la criada, la traidora, la bruja. No puede ser. No lo haría. Seguramente no. Corbin le tendió la mano, delante de todos ellos. El rey Alfa le tendió la mano a la criada condenada bajo la lluvia. Y Zelda la miró fijamente. No se movió porque su cuerpo no creía lo que sus ojos veían. Y porque en algún lugar bajo la incredulidad había algo que no podía nombrar. Una cosa pequeña y fea. Una cosa que había sido pateada demasiadas veces para confiar en la amabilidad. ¿Y si era un truco? ¿Y si tomaba su mano y él se reía? ¿Y si esto era un nuevo tipo de crueldad? ¿Una crueldad que aún no había aprendido? Había aprendido tantas. Él lo vio. Ella lo vio verlo. Vio cómo su mandíbula se tensaba. Vio algo detrás de sus ojos volverse muy quieto y muy peligroso. No hacia ella, por quien quiera que le hubiera enseñado a encogerse ante una mano extendida. No retiró la mano. Esperó. Esperó, como un hombre espera a un animal herido. Paciente, silencioso, sabiendo que la herida no es culpa suya, pero aceptando que el coste de la herida lo pagará él. La multitud contuvo la respiración. La lluvia volvió. Volvió lenta al principio.
Una gota, dos, luego un susurro, luego una cortina. Iselda levantó la mano, la levantó como se levanta algo pesado bajo el agua, lenta, con esfuerzo, con todo tu ser en contra. Puso su mano en la de él. Él cerró sus dedos alrededor de ella. No apretó, no tiró, simplemente la sostuvo, como si la mano fuera algo raro, algo que podría romperse. Su piel estaba cálida. No sabía que una persona pudiera ser tan cálida. 2 años había vivido en el palacio. 2 años había dormido en una estera delgada en una habitación fría sobre las cocinas. 2 años de frío. Y en un segundo de su mano, recordó lo que era el calor. Hizo un sonido. Fue pequeño. Fue casi nada. Fue el sonido que hace una persona cuando no ha sido tocada con amabilidad en mucho, mucho tiempo. La multitud estalló, no en vítores, en confusión, en indignación. Las voces se alzaron, hombres gritando, una mujer gritando la palabra bruja una y otra vez, hasta que alguien la golpeó para callarla. Corbin no apartó la vista de Iselda. «Camina conmigo», dijo. No era una orden, era una pregunta formulada como una orden porque no sabía cómo formularla de otra manera. Había sido rey demasiado tiempo para saber cómo pedir. Ella asintió. No podía hablar. Su garganta no funcionaba. Pero asintió. Él se giró. No soltó su mano. La atrajo hacia adelante, suave como una respiración contenida. La multitud se abrió. Se abrió no porque quisieran, sino porque ahora había guardias, guardias de verdad. Los guardias del rey en negro y oro formando un pasillo a través del barro. Sus rostros eran de piedra. Sus espadas permanecían envainadas, pero sus manos estaban cerca. Iselda caminó. Sus piernas volvieron a ser sus piernas, apenas. Caminó porque su mano la anclaba. Caminó porque si dejaba de caminar, se caería. Caminó porque el mercado estaba detrás de ella, y el carruaje estaba frente a ella, y el carruaje tenía una puerta, y la puerta estaba abierta, y un hombre con una capa negra la sostenía abierta e inclinándose ante ella. Casi se rió. Habría sido una risa terrible, del tipo que se convierte en llanto. No la dejó salir. Corbin la ayudó a subir el escalón, con la mano en su codo. Firme. Subió detrás de ella. La puerta se cerró. El mundo exterior se volvió amortiguado. La lluvia se convirtió en un sonido en un techo. Los gritos se convirtieron en un ruido detrás de un cristal. Dentro del carruaje estaba oscuro, cálido y silencioso. Un farol se balanceaba del techo. Se sentó frente a ella. No se sentó a su lado. Le dio espacio. Dejó que el banco entre ellos fuera un muro. Estaba agradecida. Estaba tan agradecida que no podía respirar. Se quitó la capa. Se la ofreció. Ella lo miró fijamente. «Tienes frío», dijo él. No se había dado cuenta. Se dio cuenta ahora. Estaba temblando. Sus dientes castañeteaban. Todo su cuerpo era un pequeño terremoto. Tomó la capa. La tela era pesada, forrada con algo oscuro y suave. Se la envolvió alrededor de los hombros. Olía a él. No sabía cómo sabía a qué olía él. Humo, cedro, algo frío y limpio, como una mañana de invierno. El carruaje comenzó a moverse. Las ruedas encontraron las piedras. Los caballos tiraron. Y Zelda miró por la pequeña ventana. El mercado ya se encogía detrás de ellos. La multitud ya era un ruido distante. El bloque donde había estado de pie ya estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí, como si nada de eso hubiera sucedido. Pero la capa sobre sus hombros era real, y el rey frente a ella era real, y las marcas de la soga en sus muñecas eran reales. Y también lo eran las nuevas lágrimas que llegaron, sin permiso deslizándose por su rostro en la oscuridad. Se las secó rápidamente. Él fingió no ver. Le concedió esa piedad. Pasó un largo minuto. Luego habló rápidamente. «Gesa está viva». El corazón de Iselda se detuvo. Luego comenzó a latir. Luego siguió latiendo una y otra vez, como un motor que no sabía cómo calmarse. «Está viva», dijo de nuevo porque vio que no había podido oír la primera vez. «Está bajo el cuidado de mi propio médico. La herida es grave, la fiebre es peor. Pero está viva». «¿Cómo?». La voz de Iselda era un hilo,
¿Cómo supiste? He tenido hombres vigilando el ala inferior durante meses. Meses. La miró. Ahí estaba de nuevo, esa mirada. La que era una confesión. Desde hace más tiempo que eso, dijo. El carruaje se balanceó sobre una piedra. Juntó las manos en su regazo. Las apretó muy fuerte. Las apretó para que no temblaran lo suficiente como para que él lo viera. Mi rey, Corbin. Su boca hizo algo que fue casi una sonrisa. Cuando estemos solos, Corbin. No. Se detuvo. Lo intentó de nuevo. No entiendo nada de esto. Lo sé. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, las manos sueltas entre ellas. Parecía cansado. Nunca se había preguntado si los reyes se cansaban. Te explicaré una parte esta noche. No todo. Se necesita más de una noche para todo. ¿Por qué? Era la única palabra que tenía. Era la única palabra que importaba. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? La miró durante mucho tiempo. Luego respondió. Hace 2 años, dijo, eras nueva en el palacio. Pasaba por las cocinas inferiores tarde en la noche. Había estado en el consejo todo el día. No había comido. Estaba... Hizo una pausa, buscando la palabra. No era un buen hombre esa noche. Estaba enfadado con todo. Bajé por la parte de atrás porque no quería ver a nadie. Se detuvo. Observó su rostro. Ella no respiraba. Estabas en la mesa larga. Había un niño contigo. Un pinche de cocina, de unos 9 años. Se había cortado la mano con un cuchillo, gravemente. Lo tenías sentado en la mesa y le estabas limpiando la herida. Le cantabas una pequeña canción. No sé la letra. Nunca supe la letra. Su voz se volvió muy suave. No me viste. No sabías que estaba allí. Terminaste de limpiar la herida y le vendaste la mano, y luego partiste tu propio trozo de pan por la mitad y le diste la mitad más grande. Luego lo acompañaste a su cama. Volviste, te sentaste a la mesa, sola, y entonces se detuvo de nuevo. Su mandíbula se tensó, y entonces te comiste la mitad más pequeña, y sonreíste para ti misma por nada, porque el niño estaba a salvo, porque tenías un trozo de pan, porque eso era suficiente para ti. El carruaje estaba muy silencioso. Volví a subir, dijo Corbin, y no dormí esa noche, ni la siguiente, ni durante muchas noches después. Las manos de Iselda habían dejado de temblar. Ahora hacían otra cosa. Se las llevaba a la boca. No sabía tu nombre entonces, dijo. Lo pregunté una semana después, en voz baja, para que nadie se diera cuenta. Has sabido mi nombre durante 2 años. Ella cerró los ojos. Tenía que hacerlo. Me dije a mí mismo que era un tonto, dijo él. Me dije que lo olvidaría. Me dije que un rey no... Se detuvo. Encontró la palabra. Se fija. Un rey no se fija, pero tú te fijaste. Me fijé. Abrió los ojos. El farol se balanceaba. Las sombras se movían en su rostro. Entonces, este año, dijo, las cosas cambiaron. Empecé a oír pequeñas cosas. Una chica en la cocina inferior que llevaba pan a la puerta para los mendigos. Una chica que remendaba los abrigos de los niños huérfanos en su tiempo libre con hilo que pagaba de su propio salario. Una chica que se sentó con el cocinero jefe la noche que murió su esposa. 3 horas, solo sentada para que él no estuviera solo. Y Zelda estaba llorando de nuevo. Ni siquiera se había dado cuenta. Empecé a querer verte, dijo. No lo hice. Un rey no puede. Hay razones, viejas razones. El consejo, las leyes matrimoniales, las 100 princesas que mi padre prometió invitar a mi año de nombramiento. Me dije a mí mismo, después del baile, cuando la obligación esté cumplida, entonces lo haré. Entonces, ¿harás qué? La miró. Entonces encontraré una manera. El carruaje se detuvo. Habían llegado. No se había dado cuenta de dónde. No le importaba dónde. Él no se movió. Ella tampoco. Y entonces él dijo, hace una semana oí tu nombre en un informe del consejo. Traición, traición. Su voz cambió en esa palabra. No fue fuerte, fue peor que fuerte. Fue muy silenciosa. Supe que era una mentira antes de que terminara la frase.
Supe quién había escrito el informe. Conocía la mano del hombre que puso tu nombre en él. Y supe en ese momento que había esperado demasiado, porque me había dicho a mí mismo que tenía tiempo y no tenía tiempo. Corbin, probó el nombre. Se sentía enorme en su boca. Estás a salvo ahora, dijo él. Esta noche estás a salvo. No puedo prometerte mañana. Mañana hay un baile. Mañana hay 100 princesas en esta casa y un consejo que firmó tu muerte y un hombre en ese consejo que ha estado planeando algo que aún no entiendo. Mañana necesitaré que seas valiente de una manera que no tengo derecho a pedir. Extendió su mano de nuevo, no para tomarla de ella, solo la palma abierta sobre el banco entre ellos. La dejó allí, la dejó decidir. Ella miró su mano, miró la suya, puso su mano en la de él. Esta vez no dudó. He sido valiente durante mucho tiempo, dijo ella. Su voz era pequeña, pero no temblaba. Puedo ser valiente una noche más. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Y Zelda, sí, nunca estuviste sola, ni en la cocina, ni en la celda, ni bajo la lluvia. Siento haber tardado tanto en hacértelo saber. No pudo responder. No necesitaba hacerlo. La puerta se abrió. El lacayo inclinó la cabeza y no levantó la vista. Corbin bajó primero, se giró, levantó la mano. Ella la tomó. Bajó al patio de la casa del rey. La lluvia había cesado. Las nubes se le estaban rompiendo. En algún lugar muy alto, una estrella lo intentaba. Todavía llevaba su capa. Todavía la llevaba cuando las grandes puertas se abrieron y la cálida luz de los vestíbulos de entrada se derramó sobre las piedras mojadas. Y entonces oyó un sonido que no creía. Una voz pequeña, delgada y quebrada. Hija, hija mía. En el umbral, medio sostenida por una joven con delantal de enfermera, con un vendaje blanco alrededor de las costillas y el pelo gris y suelto y el rostro mojado y brillante, estaba Gesa. Gesa, viva, de pie, mirándola. Y Zelda emitió un sonido que no era una palabra. Soltó la mano del rey. No fue su intención. No pensó. Corrió. Corrió por las piedras mojadas con los pies descalzos. Subió los escalones de mármol. Chocó contra la anciana con tanta fuerza que la enfermera gritó alarmada. Pero Gesa solo se rió y la abrazó. La abrazó tan fuerte que la herida bajo el vendaje debió de gritar. Y a ella no le importó. La abrazó como la había abrazado hacía 17 años. La noche en que una niña de 3 años había salido tambaleándose de la oscuridad con plata en los ojos y sin madre detrás. La abrazó como una madre abraza de una hija que pensaba que había perdido. Mi niña, susurró Gesa en su pelo. Mi niña valiente, mi dulce niña. Me dijeron que estabas muerta. Me dijeron que estabas muerta. Y estoy aquí. Y Zelda sollozaba. No podía parar. Mamá, estoy aquí. Estoy aquí. Gesa se apartó lo justo para mirarle la cara. Los ojos de la anciana estaban apagados y húmedos y llenos de un amor feroz y brillante. Mírame, dijo. Mírame, Iselda. Iselda miró. Hay algo que debo decirte, dijo Gesa. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Fui una cobarde. Tenía miedo. Pero ahora eres demasiado mayor y el mundo es demasiado cruel y debes saberlo. Mañana, antes del baile, antes de que te saquen entre las princesas, debes saber quién eres. A Iselda se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? Las manos de Gesa ahuecaron su rostro. Eran delgadas, temblaban. Eran las manos más amorosas del mundo. No naciste de mí, mi corazón. Eso lo sabes, pero tampoco naciste de una criada. Naciste de una mujer cuyo nombre intentaron enterrar. Una mujer a la que mataron por la misma razón por la que casi te matan a ti esta noche. Mamá. Mañana, dijo Gesa. Mañana te lo contaré todo. Esta noche comerás. Esta noche dormirás. Esta noche estarás a salvo. ¿Me oyes? Sí. Dilo. Estoy a salvo. Buena chica. Y Zelda giró la cabeza un poco, lo justo para mirar por encima del hombro. Corbin estaba de pie en el patio. No la había seguido. Les había dado el momento.
La estaba mirando con la misma expresión que había tenido en el mercado. La mirada que era una disculpa. La mirada que era algo más, también. Algo más profundo. Algo que aún no se le permitía decir. Sus miradas se encontraron a través de las piedras mojadas. Él inclinó la cabeza solo una vez. Un rey inclinando la cabeza ante una criada. Un rey inclinando la cabeza ante ella. Y Zelda se volvió hacia Gesa. Las puertas de la gran casa se cerraron tras ellas. En algún lugar de los pasillos superiores, la música comenzó a sonar. Instrumentos afinando en voz baja, un arpa, un laúd, voces. Las princesas estaban llegando, 100 de ellas en sedas y joyas de todos los reinos, desde el mar hasta las montañas. Con dotes en pergamino y ambición en los dientes, llegarían durante toda la noche. No sabrían que una criada había entrado primero por la puerta principal. No sabrían que el rey se había quitado la capa por ella. No sabrían que en una habitación sobre las cocinas, una anciana con una herida en el costado estaba a punto de contarle a una joven una verdad. Enterrada durante 17 años. Afuera, la tormenta se retiró. Las nubes se abrieron. Un largo y brillante dedo de luz de luna descendió a través del cielo roto y se posó por un momento en las puertas delanteras cerradas de la casa del rey. Luego, la luna se ocultó de nuevo tras las nubes. Y dentro, en el cálido pasillo, una anciana conducía a una joven por una escalera de caracol hacia una habitación pequeña y limpia, hacia un fuego, hacia la noche más larga de su vida. La mañana llegó pálida y dorada. Y Zelda se despertó no porque quisiera, sino porque su cuerpo había olvidado cómo dormir más allá de la hora en que se suponía que debía fregar el hogar de la cocina. 2 años de costumbre, el cielo apenas era plateado, sus ojos ya estaban abiertos. Por un largo momento no se movió porque no sabía dónde estaba. La cama bajo ella era suave, demasiado suave. La manta era pesada y limpia y olía a lavanda. Había fuego en la chimenea. Alguien lo había mantenido encendido mientras dormía. Había una bandeja en la mesita junto a la cama. Pan, una taza, un pequeño cuenco de miel. Un cuenco de miel para ella. Y Zelda se incorporó lentamente. Sus muñecas estaban envueltas en lino limpio. Alguien había limpiado los cortes de la soga mientras dormía. Alguien lo había hecho con la suficiente delicadeza para no despertarla. Su mano se deslizó hacia su pecho. La capa todavía estaba sobre el pie de la cama. Su capa, negra, con hilo de oro en el cuello. Se había negado a quitársela hasta que se durmió. No sabía a qué hora se había dormido. Recordaba la habitación pequeña y limpia, el fuego. Gesa sentada en la silla, con el costado vendado sujeto con cuidado. La anciana hablando y hablando. Y Zelda escuchando. Y Zelda sin creer. Y Zelda creyendo. De todos modos, la historia que Gesa le había contado volvía ahora en pedazos, como un cristal que se había roto y ahora se levantaba esquirla por esquirla hacia la luz. Su madre. Su madre no había sido una criada. Su madre había sido una sanadora en las aldeas del norte, una famosa. La gente había caminado 3 días para llegar a su puerta. Había colocado huesos. Había sacado fiebres de los niños. Se había sentado con los moribundos. Y la llama plateada en sus manos había sido el don de su abuela y de la abuela de su abuela, remontándose más allá de lo que cualquier libro recordaba. Había sido un don de curación, no una maldición, no un arma, un don. El nombre de su madre había sido Lien, y Zelda susurró el nombre en la habitación vacía. Lien sabía extraño, como una fruta que nunca le habían permitido comer. Su madre había sido asesinada cuando Iselda tenía 3 años. No por enfermedad, no por accidente, por hombres que llegaron de noche. Con antorchas, con un trozo de papel, con la palabra bruja escrita en la parte superior. Gesa había sido amiga de Lien. Lien le había suplicado en la última hora que tomara a la niña y corriera. Así que Gesa corrió. Con una niña de 3 años en brazos y una pequeña bolsa de cuero al cuello con un único colgante de plata. El colgante estaba ahora en un cajón a 2 habitaciones de distancia. Y Zelda lo había visto anoche, lo había sostenido, se sentía cálido.
17 años. Gesa había escondido a Iselda durante 17 años. Se mudó de pueblo en pueblo, aceptó trabajos como criada de cocina. Envejeció 20 años en 10. Enseñó a la niña a ocultar sus ojos, a reprimir sus manos, a ser pequeña, a ser silenciosa, a sobrevivir. Casi había funcionado. Había funcionado hasta que los establos se incendiaron y un niño gritó e Iselda hizo lo que le habían enseñado a no hacer nunca. Había salvado a alguien y los lobos habían vuelto. Un suave golpe en la puerta. Iselda levantó la cabeza. Sí. La puerta se abrió. Entró una joven, vestido de criada, pero mejor que el que Iselda había llevado nunca. El pelo recogido y ordenado. Los ojos bajos. Mi señora, las costureras están listas cuando usted lo esté. Iselda parpadeó. Mi señora, repitió. La joven no levantó la vista. Sí, mi señora, no soy órdenes de su majestad, mi señora. Iselda casi se rió. Habría sido el tipo de risa equivocado. Se la tragó, se levantó de la cama. Dejó que se la llevaran. Lo que siguió fue una confusión de manos suaves y voces suaves y alfileres entre los dientes. 3 costureras. Un baño en una tina de cobre que llegó en piezas y se llenó con cubos. Agua tibia de verdad. Iselda se sentó en ella y no entendió cómo podía ser suya. Se lavó su propio pelo. No dejó que lo hicieran. Algunas cosas todavía eran suyas. Le trajeron un vestido. No era un vestido de princesa. No era de seda blanca y perlas y el tipo de falda imposible que necesita 4 chicas para levantarla. Había sido criada el tiempo suficiente para saber la diferencia. Era de un gris profundo, el gris de las palomas, mangas largas, cuello alto, hilo de plata en los puños, tan fino que tenías que mirar 2 veces para verlo. Era hermoso como lo es una mañana de invierno, no porque gritara, sino porque no lo necesitaba. Se lo puso. Las costureras trabajaron en silencio, sujetando con alfileres, ajustando. Una de ellas, una mujer mayor, cepilló el pelo de Iselda hasta que brilló, y luego le trenzó un fino cordón de plata. No una corona, solo un hilo. Cuando Iselda se miró en el espejo, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. La mujer en el espejo estaba erguida. Había estado erguida durante años, pero en el espejo parecía diferente. En el espejo parecía una elección. Apartó la cara porque la mujer del espejo se parecía a Lion. Gesa se lo había dicho anoche con su voz quebrada y sus ojos brillantes. Tienes su cara, mi niña. Siempre has tenido su cara. He pasado 17 años mirando su fantasma y amándolo. Iselda se llevó una mano a la boca. Hubo un suave golpe de nuevo. Diferente, más pesado. Iselda. Su voz se giró. Corben estaba en el umbral abierto. No había cruzado el umbral. Se quedó en el pasillo por respeto. Por algo. Vestía de negro de nuevo. Un abrigo de cuello alto. Sin corona. Parecía no llevar nunca la corona a menos que tuviera que hacerlo. Sus ojos la recorrieron una vez, con cuidado, como un hombre memorizando. «Dormiste», dijo él, «un poco. Gesa está descansando. El médico dice que hoy está más fuerte». «Gracias». Las palabras se sintieron pequeñas, no eran suficientes. Eran lo que tenía. Él inclinó la cabeza. «Las princesas se están reuniendo», dijo. «Las 100 han llegado. El baile comienza al anochecer. Me han dicho que debo presentarlas. Me han dicho que debo bailar. Me han dicho muchas cosas». Ella lo observó. «Estaré allí», dijo ella. «Lo sé. No sé cómo estar allí. Eso también lo sé». Hizo una pausa. Encontró las siguientes palabras con cuidado. «No serás una princesa esta noche. No fingiré que lo eres. Las mentiras en esta casa ya son demasiadas. No añadiremos una más. Entonces, ¿qué seré?» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Oro firme. Serás la mujer en mi casa», dijo él. «De pie donde te he pedido que te quedes, llevando lo que pedí a las costureras que hicieran. Te odiarán por ello, Iselda. Las 100. El consejo te odiará por ello. Algunos de ellos ya lo hacen. No puedo protegerte del odio. Solo puedo estar cerca de ti. ¿Será eso suficiente?» Ella no lo sabía. Asintió de todos modos. Él casi sonrió. Casi.
Come algo, dijo. Por favor. Se fue. Comió 2 bocados de pan. No pudo más. Al mediodía se sentó con Gesa. La anciana estaba recostada en una cama ancha. La herida era grave. El médico lo había dicho en voz baja. La fiebre podría volver, pero por hoy. Gesa estaba despierta. Gesa le sostenía la mano. La verás esta noche, dijo Gesa. ¿A quién, mamá? La mano de Belle, la mano de Iselda se quedó fría. No quiero verla, lo sé. Ella es la razón. Lo sé, mi corazón. Gritó cuando la salvé, mamá. Gritó como si yo fuera lo que la estaba quemando. Y luego mintió. Mintió sobre mí. Lo sé. La respiración de Iselda tembló. ¿Por qué me dices su nombre? El pulgar de Gesa acarició el dorso de su mano. Porque es una niña, Iselda. Tenía 7 años cuando la salvaste. Ahora tiene 8. Y alguien ha estado susurrando en su oído desde el momento en que su propia madre la sacó de esos establos. Alguien con una voz suave, alguien con el pelo blanco, alguien que le dijo una y otra vez que lo que vio fue una maldición y que estaría a salvo si solo decía la verdad. Maldridge. Sí. Iselda cerró los ojos. El nombre era una piedra en su pecho. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, mi niña, susurró Gesa. Más de lo que puedes imaginar. Se lo hizo a tu madre. Se lo hizo a 2 sanadoras en la provincia del Este antes que ella. Ha pasado su vida asegurándose de que ninguna mujer con plata en sus manos viva lo suficiente para desarrollar su poder. Te tiene miedo, Iselda. Escúchame. Te tiene miedo. No debería. Ni siquiera sé cómo usarlo. No tiene miedo de lo que puedes hacer. Tiene miedo de lo que eres. Hay una diferencia. Iselda abrió los ojos. Mamá, ¿qué soy? Gesa la miró durante mucho tiempo. Luego levantó la mano y la apoyó en la mejilla de Iselda. Eres mía, dijo. Y eres de Lien, y eres algo que el mundo no ha visto en muchas vidas. No tengo palabras para el resto. Nunca las tuve. Esta noche, quizás encuentres algunas. Las campanas comenzaron a sonar al atardecer. 100 pequeñas campanas de plata colgadas de los arcos del patio, sonando con el viento, llamando a las princesas al salón. Iselda se quedó junto a la ventana de su habitación y observó llegar los carruajes. Llegaron como un río de luz, lacados en negro, lacados en rojo, lacados en crema y oro, tirados por caballos a juego, cocheros con librea, hijas de reyes saliendo en vestidos que necesitaban 2 asistentes cada uno para levantarlos, diamantes en sus gargantas, rubíes en su pelo, una princesa con plumas blancas del cuello al tobillo, caminando como si el suelo fuera suyo para bendecirlo al pisarlo. Iselda observó. Se sintió muy sencilla en su vestido gris paloma. Se sintió muy despierta porque hoy había aprendido que su madre era una sanadora que había sido asesinada, y hoy entraría en una habitación llena de mujeres vestidas como joyas, y una de ellas en algún lugar, posiblemente más de una, trabajaba para el hombre que había matado a su madre. Se apartó de la ventana, cogió el colgante de plata de la pequeña caja de terciopelo del tocador. Era un óvalo delgado, deslustrado, sencillo, con una pequeña hoja grabada en un lado. En la parte posterior, 3 letras arañadas con letra de niño. L-I-L. Lien llamaba a Iselda. Gesa le había dicho anoche lo que significaban las letras. Iselda se abrochó la cadena alrededor del cuello. El colgante descansaba contra su clavícula, justo debajo del alto escote gris, oculto donde nadie podía verlo, donde ella podía sentirlo. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa a nadie, a todos, a la mujer cuyo rostro nunca llegó a recordar. No huiré esta noche. Luego abrió la puerta y caminó hacia la música. El gran salón resplandecía con 1000 velas, espejos en cada pared, multiplicando la luz en algo que dolía mirar directamente. Largos estandartes de carmesí y oro colgando de las altas vigas. Músicos en la galería, las cuerdas subiendo y bajando, el aire espeso de perfume, agua de rosas, ámbar, el olor verde más agudo del laurel aplastado bajo los pies. 100 princesas. Estaban de pie en 2 largas filas ascendentes a los lados del salón.
cada una con asistentes detrás de ella, cada una observando el estrado en el extremo donde se sentaría Corbin, cada una fingiendo no mirar la puerta por la que entró Iselda. Entró sola, había rechazado una escolta, no sabía que la rechazaría. Las palabras habían salido de su boca en el pasillo. No, entraré sola. Gracias. Entró sola. Sintió que todas las cabezas se giraban. Sintió que todas las conversaciones se detenían. Siguió caminando. El vestido gris paloma atrapaba la luz de las velas con un suave brillo. El hilo de plata en los puños brillaba débilmente. El cordón en su pelo no brillaba. Solo sugería. No levantó la barbilla. No la bajó. La mantuvo donde siempre había estado. Donde Gesa le había enseñado a mantenerla. Donde una criada mantiene la barbilla cuando ha decidido que esta noche no es una criada. Se alzaron susurros. Oyó fragmentos. La criada, la del mercado. La trajo aquí. Mira su vestido. Mira sus manos. No miró sus manos. Caminó hacia el estrado. Corbin ya estaba allí. Estaba de pie, no sentado. Había rechazado el trono hasta que ella cruzara la puerta. No se lo habían dicho. Lo había sentido. Sus ojos encontraron los de ella a través del largo y brillante salón. Siguió caminando. Luego una voz, alta, dulce, brillante como un cuchillo. Oh, una risa. Oh, miren, han dejado entrar al servicio. El salón se quedó muy quieto. Y Zelda giró la cabeza. Una niña pequeña estaba de pie al frente de la fila derecha. Pelo rubio pálido, vestido dorado pálido, una corona de pequeñas flores blancas. Tenía 8 años, pero tenía un rostro que había sido adorado desde el día en que nació. Belle. Había crecido 1 año desde el incendio. No había crecido lo suficiente. Belle sonrió. El tipo de sonrisa que se ha practicado en un espejo hasta que ya no necesita un espejo. ¿Encontraste ese vestido en un cajón de la cocina? Dijo. Algunas de las princesas mayores se rieron. La mayoría no, la mayoría simplemente observó. Y Zelda no respondió porque responder no era la jugada. Porque Gesa había dicho algo esa mañana que Iselda sostenía ahora como una moneda en su puño. Es una niña. Alguien ha estado susurrando en su oído. Así que Iselda miró a Belle. La miró como Gesa solía mirar a los pequeños perros callejeros y mezquinos que llegaban a su puerta en invierno. No con ira, no con amabilidad, con paciencia. No rompió la mirada. La sonrisa de Belle vaciló, solo un parpadeo por un instante. Pero todas las demás princesas lo vieron. Y las mayores, las que habían sido princesas el tiempo suficiente para leer una habitación, archivaron ese parpadeo. Y Zelda volvió a girar la cabeza hacia adelante. Caminó los últimos 20 pasos hasta el estrado. No lo subió. No tenía derecho. Se detuvo a sus pies. Se giró. Se enfrentó al salón. Corbin se movió. Bajó del estrado. Bajó 2 escalones. Se detuvo en el tercer escalón. Le tendió la mano. 100 princesas jadearon. Fue muy silencioso, pero fueron 100 jadeos. Y 100 jadeos hacen un sonido. Y Zelda puso su mano en la de él. Él la subió. 2 escalones, no al trono, a una pequeña silla tallada justo debajo de la suya. Una silla que no había estado allí ayer. Una silla que había sido añadida en la última hora delante de todas las princesas, mientras todas las princesas fingían no darse cuenta. La sentó. Ocupó el trono. La música que se había detenido comenzó de nuevo con cuidado, en voz baja, como si no estuviera segura de si se le permitía. Un heraldo se adelantó y comenzó a nombrar a las princesas. Cada una se levantó. Cada una hizo una reverencia. Cada una caminó a lo largo del salón para ser presentada. Y Zelda se sentó. Mantuvo las manos cruzadas. Mantuvo la espalda recta. Respiró. Había temido no poder respirar. Respiró. Entonces, una princesa, la 47ª de la noche, se adelantó sin hacer ruido. Su vestido era verde oscuro, verde liso, sin joyas en la garganta, una única y delgada cadena de oro en la muñeca. Tenía un rostro alargado, ojos tranquilos, el pelo del color de la paja húmeda, trenzado en una sola cuerda por la espalda. No miró a Corbin, miró a Iselda. Hizo una reverencia. Mantuvo la reverencia un momento de más. Se levantó.
Caminó de regreso. Pasó lo suficientemente cerca como para que su manga rozara el borde de la falda gris de Iselda. Iselda sintió algo presionado en su palma. Una pequeña cosa, papel doblado. Cerró los dedos a su alrededor sin mover la mano. La princesa no miró hacia atrás. El heraldo llamó el siguiente nombre. Iselda no respiró durante 3 nombres. Cuando recordó cómo hacerlo, deslizó la mano en el pliegue de su falda y metió el papel en el pequeño bolsillo interior. Hessa había insistido en que las costureras lo cosieran allí. Lo leería. Más tarde, en la oscuridad. Más tarde llegó antes de lo que esperaba. Comenzó el primer baile. Corben estaba obligado por la tradición a bailar con la hija real de mayor edad presente. Fue. Iselda se quedó en la pequeña silla debajo del trono, sola, observada por todas las mujeres del salón. Se levantó, no huyó. Caminó lentamente, con propósito, hacia el pequeño nicho lateral detrás del estrado donde los hijos del rey solían sentarse durante las largas ceremonias generaciones atrás. Se deslizó detrás de la cortina. Desdobló el papel. Unas pocas líneas. Una letra pulcra. Búscame en la terraza sur antes del segundo baile. Conocí a tu madre. No soy tu enemiga. Las manos de Iselda temblaron tanto que casi se le cayó el papel. Lo leyó 3 veces, lo memorizó, lo dobló pequeño, lo deslizó de nuevo en el bolsillo. Salió de detrás de la cortina. No volvió a la silla. Caminó por el lado del salón en silencio, bordeando a los bailarines. El primer baile era lento, del tipo con patrones, del tipo que requería atención. Las princesas que observaban a sus rivales no observaban a una criada de gris. Llegó a las puertas del sur. Las abrió. Salió. La terraza sur era larga. Barandilla de piedra, árboles suaves en macetas. El aire de la noche era frío y limpio y olía a mar a lo lejos. Ardían faroles en las esquinas. El resto era sombra. Una figura estaba de pie en el extremo. La princesa de verde. Iselda caminó hacia ella. Fywin se giró a la luz del farol. Su rostro era aún más tranquilo que en el salón. No hizo una reverencia. No sonrió. Levantó la mano y presionó algo pequeño y redondo en la palma de Iselda. Iselda miró hacia abajo. Otro colgante de plata. Una hoja grabada en un lado, idéntico al suyo. Se quedó mirando. Mi madre, dijo Fywin. Su voz era baja. Era una sanadora como la tuya. No la mataron, la advirtieron. Huyó. Me crío en un reino que no ama a las mujeres como nosotras, pero tampoco las mata. Me contaba cada año el día que escapó, el nombre de la amiga que se había quedado atrás, la amiga que se negó a correr, la amiga que murió porque no quiso dejar a sus pacientes. Lien. Fywin asintió. Mi madre me dio su colgante. Dijo que un día podría encontrar otro igual. Dijo que la hoja es la marca de la antigua línea, la línea de sanación. Éramos 9 una vez, dijo mi madre. 9 familias. Han pasado 100 años matándonos. En silencio, una por una. Iselda no podía hablar. Casi te matan anoche, dijo Fywin. Vine cuando me enteré. No vine por el trono. No tengo interés en el trono. Vine por ti. ¿Por qué? Porque somos muy pocas y no debemos dejar que terminen lo que empezaron. La mano de Iselda se cerró alrededor del colgante. Estaba cálido, como el suyo. Hay más, dijo Fywin. Su voz bajó aún más. Algo de lo que solo tengo piezas. Mi madre lo oyó de su tía, que lo oyó de su abuela. La línea de la que venimos no era solo una línea de sanación. Era una línea de atadura. ¿Entiendes? No. Ataba cosas, cosas viejas, cosas más viejas que las manadas, cosas que no pertenecen a la superficie. Iselda sintió un frío subir por debajo del vestido gris. ¿Qué cosas? No las conozco todas. Conozco un nombre, el que mi madre me susurró la noche que me hizo memorizar la hoja. Dime. Fywin la miró. Solo por un momento, su calma se desvaneció. Parecía joven, asustada, más joven que sus años. Voron. El nombre cayó en la noche. Cayó en Iselda como una piedra en un pozo. Abajo, 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 hasta que golpeó la llama plateada enroscada bajo sus costillas. Y la llama plateada respondió. Respondió con un parpadeo. Uno pequeño, sin palabras,
pero respondió. Iselda se llevó la mano al pecho. A través de la fina tela gris, podía sentir el colgante contra su piel. Cálido, casi caliente. Ha estado enterrado, susurró Fywin, durante 900 años. Fue atado por mujeres que se parecían a nosotras. Manos como las nuestras, ojos que se vuelven plateados. Pero alguien ha estado tirando de las ataduras desde arriba. Desde dentro de esta casa, durante 17 años. Todo el cuerpo de Iselda se quedó muy quieto. 17. El mismo número. El número de años desde que su madre había muerto. El número de años que Hessa la había estado escondiendo. El número de años que Maldridge había estado haciendo lo que fuera que había estado haciendo. Tengo que volver adentro, susurró Iselda. Lo sé, dijo Fywin. Sí, gracias. La princesa de verde inclinó la cabeza, solo ligeramente. Luego pasó junto a Iselda, de vuelta hacia las puertas del salón, y desapareció en la cálida luz. Iselda se quedó sola en la terraza. Levantó el rostro hacia el cielo frío. Las estrellas habían salido. No había tenido tiempo de notarlas. Las notó ahora. Luego volvió a entrar. El salón había cambiado en los pocos minutos que había estado fuera. El primer baile había terminado. El segundo se estaba formando. Las princesas se estaban organizando en filas. Iselda vio a Maldridge. Cruzaba el suelo. Era viejo, más alto de lo que recordaba, de pelo blanco, una larga túnica negra con un broche de plata en la garganta. Se movía como un hombre que había pasado su vida siendo escuchado. Su rostro era amable. Esa era la peor parte. Su rostro era amable. La vio notarlo. Sonrió. Era la sonrisa de un tío que te ha traído un regalo. Le inclinó la cabeza. Una pequeña reverencia, una cortesía, como si la semana pasada no hubiera firmado su muerte. Caminó hacia el estrado. La mano de Iselda se deslizó hacia su pecho. La presionó plana contra el colgante bajo la tela gris. Volvió a la pequeña silla debajo del trono. Se sentó. No dejó que su rostro cambiara. Corbin regresó del baile. Sus ojos se posaron una vez en su rostro. Leyó algo. Ella no supo qué. Se sentó. Maldridge subió al estrado. 3 escalones. Se detuvo en el segundo. Se inclinó profundamente ante Corbin. Luego se giró. Se enfrentó al salón. Habló. Su voz se proyectó sin esfuerzo. Hermanos, hermanas, honradas hijas de nuestra manada y nuestros reinos aliados. Esta noche nos reunimos para un antiguo deber. Nuestro rey debe elegir. El salón se calmó. 100 princesas se enderezaron. Pero antes de proceder, dijo Maldridge, debo rogar su paciencia para un asunto del consejo. Un asunto que afecta a este mismo baile. Un asunto que afecta a nuestro rey. Iselda sintió que Corbin se quedaba quieto a su lado. Maldridge se giró. Miró a Iselda. Su rostro seguía siendo amable. Mi rey, dijo, ha hecho una gran bondad al traer a su casa a una joven previamente condenada por este consejo. Todos somos testigos de su misericordia, pero la misericordia no es ley, y la ley no es silenciosa. Se metió la mano en la manga, sacó un largo pergamino, lo desenrolló. Por el antiguo rito, dijo, ninguna persona que lleve la marca de la llama plateada puede permanecer dentro de estos muros durante la ceremonia de la elección. El rito es más antiguo que este consejo, más antiguo que este trono. Fue establecido por nuestros antepasados para la protección de la manada. Miró a Iselda. Mi señora, no dudo de su corazón, pero el rito requiere que sea retirada de este salón antes de que comience la elección esta noche. Dentro de 1 hora. Estará a salvo. Será honrada. Simplemente no estará aquí. El salón no se movió. 100 princesas contuvieron la respiración. Belle, al frente de la fila derecha, sonrió antes de recordar no hacerlo. Iselda no miró a Belle. Miró a Maldridge. Miró su rostro amable y la llama plateada bajo sus costillas, que se había agitado cuando Fywin dijo el nombre de Boron, se revolvió una vez. Lentamente, como una cosa dormida que se da la vuelta en su cama. Sintió calor en los puños. Sintió calor en el pelo.
No miró hacia abajo. Sabía lo que vería. No necesitaba verlo para que los demás lo vieran. Una princesa en la segunda fila gritó. Solo un grito corto, como un hipo. Luego una mano sobre su boca. El hilo de plata en los puños de Iselda brillaba, no ardía, brillaba, suave, constante, como la luz de la luna bajo la tela. El cordón de plata en su pelo brillaba. El colgante contra su pecho brillaba a través de la tela. Un pequeño círculo cálido de luz sobre su corazón. El rostro amable de Maldridge no cambió, pero sus ojos sí. Ella lo vio. Vio el momento en que entendió que, fuera lo que fuera con lo que pensaba que estaba tratando, ya no estaba tratando con eso. Corben se levantó. No desenvainó su espada. No levantó la voz. Simplemente se levantó. Y el salón que había estado a punto de estallar en 100 voces, no estalló. El rito que Maldridge cita, dijo Corben, es real. Dejó que eso flotara. Dejó que el salón se inclinara. Fue establecido, dijo, por hombres que temían lo que no entendían. Escribieron que la llama plateada no debe estar en este salón. No escribieron por qué. He leído el rito, cada línea. La razón se perdió. El miedo se mantuvo. Miró a Maldridge. Yo soy el rey, dijo Corben. Yo soy quien decide qué viejos miedos todavía cargamos. Esta noche decido que este ha terminado. La joven a mi lado permanecerá en este salón. Permanecerá porque se lo he pedido. Permanecerá porque no es el peligro que su rito temía. No es un peligro en absoluto. Es la hija de una sanadora asesinada en su propia casa hace 17 años por hombres que llevaban un trozo de papel con la palabra bruja en la parte superior. Un sonido recorrió a las princesas. Un sonido pequeño, agudo y asustado. La boca de Maldridge se abrió. Solo un poco. Corben mantuvo sus ojos en él. «Volverás a tu asiento, anciano», dijo el rey, en silencio. «Te sentarás allí hasta que termine la elección, y mañana tú y yo hablaremos en privado, sobre muchas cosas». Durante una larga respiración, nadie se movió. Entonces Maldridge sonrió de nuevo. Esa sonrisa, la sonrisa amable, la sonrisa de tío. Se inclinó. «Como mi rey ordene», dijo. Bajó del estrado. Caminó de regreso a su asiento en el largo banco del consejo. Se sentó, cruzó las manos, miró a Iselda y sus ojos ya no eran amables. La amabilidad había sido un abrigo, se lo había quitado. Le dejó ver lo que había debajo solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para que ella lo supiera. Lo que había debajo no era un hombre, era un hambre, vieja, paciente, sonriente. Iselda no apartó la mirada, sostuvo sus ojos, porque una criada había pasado toda su vida mirando hacia abajo, y esa noche había decidido que ya había terminado. El colgante ardía cálido contra su pecho. Fuera del gran salón, en algún lugar muy abajo, en algún lugar en la oscuridad bajo la ciudad, comenzó un sonido. Un sonido bajo, casi no un sonido. Como una piedra se mueve cuando algo pesado se desplaza contra ella desde abajo. Nadie en el salón lo oyó. Todavía no. El músico comenzó el segundo baile. 100 princesas se levantaron. Corben se volvió hacia Iselda. No preguntó en voz alta. Solo miró. Ella asintió. Él le tendió la mano. Ella ya la tem. Y el rey Alfa condujo a la criada desde el estrado hasta el brillante suelo frente a cada princesa y cada anciano y cada estandarte en el salón. El baile terminó sin terminar. Iselda lo recordaría más tarde como algo que simplemente se había partido por la mitad. Un momento, la mano de Corben estaba en su cintura. Los músicos estaban en el tercer compás de un viejo vals. 100 princesas observaban desde los bordes del suelo con sonrisas que no eran sonrisas. Al momento siguiente, las velas se doblaron, todas ellas, a la vez, como si un aliento hubiera pasado por el salón que no era el aliento de ningún ser vivo. Las llamas no se apagaron. Se inclinaron hacia el este, hacia las puertas del sur, hacia la terraza donde Iselda había estado con Fywin hacía una hora. Luego volvieron. Luego los candelabros temblaron. Un fino polvo cayó de las altas vigas.
Una princesa con plumas blancas gritó y se lo sacudió de la manga como si fuera un insulto. Corbin dejó de bailar. No soltó su mano. Sus ojos estaban en el suelo, luego en las paredes, luego en las piedras bajo los pies. Estaba escuchando como un lobo escucha, con todo su cuerpo. Iselda, dijo él, lo oigo, lo oyes, bajo el suelo. Algo. ¿Cuánto tiempo llevas oyéndolo? Desde que comenzó el segundo baile. La miró, solo por un instante. Por supuesto que sí. Los músicos vacilaron, luego se detuvieron. El director en la galería levantó su batuta con incertidumbre. Mirando al rey, Corbin levantó una mano. Deténganse. El salón se quedó en silencio. Un sonido. Piedra raspando piedra. No fuerte, pero largo. Como sonaría la tapa de un ataúd si un ataúd fuera del tamaño de una ciudad. Una princesa gritó. Los candelabros temblaron de nuevo. Más fuerte. Un vaso cayó de la mano de alguien y se hizo añicos en el suelo. El estallido fue muy pequeño en el nuevo silencio. Fuera, dijo Corbin. Su voz no se alzó. No lo necesitaba. Todos ustedes, fuera. El salón no se movió. 100 princesas no sabían cómo se les decía que abandonaran un baile. Taziel, dijo Corbin. Su capitán se adelantó desde la pared. Alto, canoso en las sienes, la espada ya en la mano. Y Zelda ni siquiera lo había visto allí. Había estado allí todo el tiempo. Despejen el salón, dijo Corbin. Princesas al ala este. Ancianos a la cámara del consejo. Cierren la cámara del consejo. Nadie entra ni sale. Envía a 4 hombres a las habitaciones superiores. Traigan a Gesa. Traigan a Gesa, repitió Iselda. No tenía intención de hablar. Las palabras salieron de ella por sí solas. No se quedará allí arriba, dijo Corbin. No la miró. Miró a Taziel. 4 hombres ahora. Taziel saludó. Se movió. El salón comenzó a moverse con él. Lentamente al principio, luego más rápido. Luego una carrera asustada. Belly no se movió. Iselda la vio de pie al frente de la fila derecha. Pálida, congelada, sus flores blancas torcidas en el pelo, sus ojos muy abiertos. La niña que había gritado en los establos. La niña que había mentido. La niña que tenía 8 años. Iselda la miró por un segundo. Belle le devolvió la mirada. No había sonrisa ahora. No había nada practicado. Solo había una niña cuyo mundo acababa de empezar a hacer un sonido que nunca había oído antes. La mano de Iselda se movió hacia ella, solo un poco. No supo que lo había hecho. Luego, una princesa de rojo pasó corriendo y agarró la muñeca de Belle y la arrastró, tropezando, a salvo hacia las puertas del este. La conexión se rompió. El salón se vació. En cuestión de minutos, solo quedaban el rey, la criada, el capitán que regresaba de dar órdenes, 6 soldados a lo largo de las paredes y los ancianos, organizados por el segundo capitán, siendo conducidos hacia la cámara del consejo en un nudo lento y apretado. Maldridge caminaba al final del nudo. Se giró una vez, justo antes de ser conducido a través de las puertas. Miró a Iselda. Sonrió. Luego desapareció. Las puertas se cerraron detrás de los ancianos. La barra cayó. Iselda oyó caer la barra como una persona oye un latido en una habitación silenciosa. Entonces el suelo del gran salón se partió. No de una vez. Primero una línea, por el centro del mármol. Una grieta del ancho de un dedo. Luego del ancho de una mano. Luego del ancho de un cuerpo. La grieta recorrió toda la longitud del salón y se detuvo bajo el estrado. El mármol gimió. Cayeron trozos. Una larga ráfaga de aire frío y negro se elevó de la grieta, e Iselda lo olió. Olía a agua vieja, a una habitación que no se había abierto en 900 años. Iselda retrocedió. Corbin ya la estaba tirando detrás de él. Lo dejó hacer por un instante. Luego salió de detrás de él porque la grieta era más ancha ahora, porque algo estaba trepando por ella. Manos primero, manos largas, demasiado largas. Demasiados dedos, dedos que no deberían doblarse como se estaban doblando. Se agarraron al mármol roto. Tiraron. Un lobo salió del suelo, pero no un lobo. Una forma de lobo hecha de negrura.
como el humo es la forma del fuego, como el dolor es la forma de una persona. No tenía bordes reales. Sus ojos eran dos lugares vacíos donde la luz entraba y no salía. Otro subió a su lado, luego otro, luego una docena, luego más. Taziel ladró una orden. Los soldados se movieron. El acero sonó. No fue suficiente. Y Zelda no pensó. El colgante contra su pecho ardía ahora. No dolía, ardía como arde una forja. Cuando el herrero finalmente está listo para hacer algo, puso su mano sobre él a través de la tela gris. Su mano brilló. Levantó el rostro. Levantó ambas manos. Y algo dentro de ellas se abrió. No era una puerta. Era la ausencia de una puerta. Fue la comprensión de que toda su vida había estado presionando contra algo que en realidad no estaba cerrado. La plata subió por ella como agua creciente. Subió por sus pies, por sus rodillas, por sus caderas y su estómago y su pecho. Se derramó en sus hombros y por sus brazos y salió por las yemas de sus dedos. No la quemó, la transportó. Hizo un pequeño sonido. No era dolor, era un sonido que había estado conteniendo durante 20 años. La plata brotó de sus manos en una larga lámina de fuego frío. No consumió a los lobos de sombra. Los lavó. La negrura se desprendió de ellos como un trapo mojado que se arranca. Debajo no había nada. No eran lobos reales, ni siquiera eran sombras reales. Eran la idea de lobos vestidos de miedo, sacados de un agujero por algo más antiguo. La idea se deshizo. La primera fila de ellos se desintegró en la luz plateada. Luego la segunda. Luego la tercera. Y Zelda se oyó reír una vez, corta, asombrada. Ella había hecho eso, realmente había hecho eso, pero venían más, más y más. La grieta se ensanchó. Algo en el fondo de la grieta gruñó. No era un sonido hecho por una garganta. Fue hecho por un lugar largamente enterrado que había estado esperando 900 años para ser llamado por su nombre. Una voz salió de la grieta. Era una voz que la conocía. Nieta. Las rodillas de Iselda casi cedieron. La mano de Corbin estaba en su codo. Se había movido sin que ella lo viera. La sostuvo. No habló. No lo necesitaba. La voz volvió. Aléjate del rey lobo, pequeña llama. Él no puede ayudarte con esto. Una figura se levantó de la grieta. Era alto, más alto que Corbin, no más alto que cualquier hombre en el salón. Su piel era del color de la piedra subterránea. Sus ojos no eran plateados, eran la ausencia de plata. Eran el lugar de donde venía la plata antes de ser forjada. Vestía de negro, negro suave, el negro de un ojo cerrado. Boron. La miró. La miró como un anciano mira un retrato de su propia hija. Ahí estás, dijo. Su voz no era cruel. Eso era lo peor. Su voz no era cruel. Su voz era cansada y paciente, y la conocía. Y Zelda dio un paso atrás. No fue su intención. Su cuerpo lo hizo. Silencio, niña, dijo Boron. Levantó una mano larga. No estoy aquí para hacerte daño. Te he estado esperando. 17 de vuestros pequeños años humanos. 3 antes de eso con tu madre. 6 antes de eso con la anterior a ella. He estado esperando mucho tiempo. Mataste a mi madre. Las palabras salieron de ella sin su permiso. No, dijo Boron, fue muy gentil. No maté a tu madre. Envié a los hombres para traerla a casa. Se negó a venir. El viejo tonto con la cara amable. Él la mató, y me envió el cuerpo, y me pidió que estuviera agradecido. Su rostro hizo algo, una ondulación larga y lenta. No dolor, no exactamente. Recuerdo, no estuve agradecido. La luz plateada de Iselda todavía ardía en sus manos. No sabía qué hacer porque los lobos habían sido fáciles. Esto no era fácil. Eres de mi sangre, Iselda. El salón se quedó muy quieto. Tu tatarabuela era mi hermana. La línea de la que vienes es mía. La llama que sostienes es mía. La curación fue una amabilidad que enseñamos a las mujeres de nuestra línea, porque la superficie necesitaba ser calmada mientras hacíamos el trabajo más profundo. Pero el trabajo más profundo es tuyo, niña. El trabajo más profundo siempre fue tuyo. ¿Qué trabajo más profundo? La atadura. ¿La atadura de qué?
Él sonrió. De mí. Iselda no podía hablar. Mis hermanas me ataron, dijo Boron. Hace mucho tiempo. Me tenían miedo. No se equivocaban al tenerme miedo. Tenía ideas que no compartían. Eran más blandas que yo. Querían remendar un mundo que yo quería rehacer. Así que me pusieron en la piedra, en la oscuridad. Usaron la plata, la misma plata en tus manos ahora. La ataron a las hijas de sus hijas, para que mientras su línea sobreviviera, yo me quedara donde me pusieron. Extendió las manos. Tu línea no ha sobrevivido bien, niña. Eres la última. Ay, lo dijo antes de pensarlo. Su cabeza se inclinó. Fywin, la del vestido verde. Ah. Una pequeña luz en algún lugar muy atrás en esos ojos. Dos de vosotras. Solo me habían hablado de una. El amable anciano ha sido imperfecto. Eso es bueno. Eso es muy bueno. La miró con algo que era casi calidez. Verás, ahora hay opciones. Siempre ha habido opciones. Mis hermanas eligieron atarme. Eligieron temerme. No tienes que elegir lo que ellas eligieron. Nieta, puedes elegirme a mí. Puedes dejarme subir. Puedes estar a mi lado. Y el mundo se verá muy diferente por la mañana. ¿Y la gente? No supo de quién era esa voz. Suya. Era suya. La gente, dijo Boron, será clasificada. Oyó la palabra. Oyó exactamente lo que significaba. Entonces una puerta detrás de ella se abrió de golpe. Se giró. Taziel. Soldados con Gesa la habían envuelto en mantas. Dos de ellos la llevaban. Su rostro estaba gris. La herida se había reabierto. Había rojo fresco en el lino blanco azulado. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba. Mamá. Iselda ya se estaba moviendo. No supo que se había movido. Cruzó el salón roto. Los soldados depositaron a la anciana en el suelo junto al estrado. Iselda cayó de rodillas a su lado. Su luz plateada todavía ardía en sus manos. No sabía cómo apagarla. No lo intentó. Apoyó sus palmas brillantes en el costado de Gesa. Mamá, mamá, mamá. Los ojos de Gesa se abrieron. Mi niña, lo arreglaré, lo arreglaré, lo haré. No puedes. Mi corazón. Puedo, puedo. Mírame, mírame. La luz plateada se extendió bajo sus manos. Entró en el costado de Gesa. Iselda sintió la herida. Sintió el lugar donde el hierro había entrado. Sintió el sangrado, los lugares desgarrados. Tiró de ello, lo remendó. La plata hizo lo que siempre había sabido hacer. Fue a donde se necesitaba. Pero había algo más. Un hilo negro corriendo por la sangre de Gesa. Viejo, paciente, familiar. La herida en el costado de Gesa no había sido una herida honesta. Había sido sembrada hacía 3 días cuando los guardias la golpearon. El hilo negro había entrado entonces. Había estado creciendo desde entonces, en silencio. Mientras Iselda dormía, mientras Iselda se vestía, mientras Iselda bailaba. Iselda levantó el rostro, miró a través del salón roto a Boron. No tuvo que preguntar. Él inclinó la cabeza. No lo negó. Un pequeño seguro, nieta, en caso de que la línea de mi hermana te hubiera enseñado algo sobre los finales. Lo siento. Hubiera preferido no hacerlo. Te crío bien. Iselda emitió un sonido que no era una palabra. Era el sonido que hace una hija. La mano de Gesa se levantó. Ahuecó la mejilla de Iselda. Los viejos dedos estaban fríos. Estaban tan fríos. Mi corazón. No. Mi corazón. Escucha, no, 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 no. Escucha. Iselda escuchó. No pudo evitarlo. Había escuchado esa voz cada mañana de su vida desde que tenía 3 años. Eres la luz, mi niña. ¿Me oyes? Eres la luz. No dejes que te digan que eres otra cosa. Mamá, por favor, no le tengas miedo. Es viejo, está cansado. Está solo. Cree que es fuerte porque nadie lo ha amado lo suficiente como para que se le permita decirle que no. Mamá, dile que no, Iselda. Por tu madre, por mí, por ti misma. Dile que no. Quédate conmigo. No puedo. Por favor. Gesa sonrió. Era la sonrisa de la infancia de Iselda. La sonrisa después de un largo día.
La sonrisa desde el otro lado de una pequeña mesa de cocina sobre un trozo de pan compartido. He estado contigo, dijo. Cada día. Estaré contigo cada día. No me verás, me sentirás. Cuando no sepas qué hacer, me sentirás. Promételo. Lo prometo. Buena chica. Los ojos de la anciana no se cerraron, simplemente se quedaron quietos. La sonrisa permaneció. Iselda apoyó la frente en el hombro de Gesa y no respiró durante mucho tiempo. Oyó un paso, no el de Corbin. Levantó la cabeza. Fywin había entrado en el salón. No sabía cómo. Las salidas del este estaban vigiladas. Había venido de todos modos. Su vestido verde estaba rasgado en el dobladillo. Su trenza se había soltado. Había sangre en su manga. No miró a los lobos. No miró a Boron. Caminó directamente hacia Iselda y cayó de rodillas a su lado. Puso su mano sobre la de Iselda. Estoy aquí. Él la mató. Lo sé. La mató con un hilo. Lo sé. Iselda levantó el rostro, miró a través del suelo roto a Boron. No se había movido. No había salido más de la grieta. Estaba esperando. Tenía toda la paciencia del mundo. Había sido paciente durante 900 años. Iselda comenzó a levantarse. Fywin se levantó con ella, con la mano todavía en la suya. Entonces otra figura se movió en el borde del salón. Iselda casi no la vio. Una figura pequeña, pelo rubio pálido, flores blancas en el pelo, torcidas, pies descalzos, un camisón de niña. No había ido al ala este. Se había escapado de sus asistentes. Había vuelto. Belle cruzó el suelo roto con los pies descalzos, sorteando las grietas. Su rostro estaba blanco. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando durante mucho tiempo. La mano de Iselda se crispó. Belle se detuvo a 2 pasos. Miró a Iselda. Miró a Gesa en el suelo. Miró sus propios pies descalzos. Luego hizo un pequeño sonido y cayó de rodillas. Lo siento. Su voz era pequeña, más pequeña de lo que la de Iselda había sido nunca. Lo siento, lo siento. Me dijo que eras una bruja. Me dijo que lo que vi era una maldición. Dijo que si decía la verdad, estaría a salvo. Tenía tanto miedo, tenía tanto... Lo siento mucho. Me salvaste, me salvaste. Y yo... Iselda la miró. La niña tenía 8 años. La niña lloraba tan fuerte que sus hombros temblaban. La niña había vivido un año dentro de la mentira. Un año siendo elogiada por ello. Un año siendo llamada valiente. Un año con alguien susurrando en su oído que las manos de plata habían sido el peligro y que el verdadero peligro se había mantenido alejado. Un año con un amable anciano diciendo, «Hiciste lo correcto, princesa». Iselda pensó en el odio. Se lo había ganado. Se había ganado el derecho a él. El odio estaba ahí mismo. Listo. Un fuego limpio. Cerró los ojos. Oyó a Gesa. No en sus oídos, en su pecho. En el lugar donde vivía la plata. Dile que no. Por tu madre, por mí, por ti misma. Abrió los ojos, pasó junto a Fywin, se arrodilló frente a la niña. Belle, la niña se encogió. Mírame. La niña miró. Tenía 7 años, dijo Iselda. Él era un hombre adulto, tenía una cara amable. No lo sabías, pero yo... No lo sabías. Yo te perdono. Belle emitió un sonido. No fue un sollozo. Fue el sonido de un sollozo naciendo. Iselda levantó los brazos. La niña se estrelló contra ellos. Iselda la abrazó con sus manos de plata, con sus mangas grises todavía brillando débilmente en los puños, con sus lágrimas y las de la niña corriendo hacia el mismo lugar entre sus hombros. La abrazó durante 10 segundos. Luego Belle se apartó, se secó la cara con el dorso del brazo, miró a Iselda, y con la perfecta y extraña dignidad de una niña que ha decidido algo en un momento que mantendrá por el resto de su vida, se levantó, se giró, se enfrentó a Boron a través del salón roto, levantó su pequeña barbilla. «No te la llevas», dijo Belle. «Es nuestra». Boron inclinó la cabeza, miró a la niña y por un segundo la paciencia en su rostro se desvaneció. Había sido un dios del miedo antiguo y una niña con un camisón sucio lo había llamado ladrón. El salón oyó algo, un crujido.
Iselda lo sintió primero en el colgante, luego en su pecho, luego bajo sus pies. Las ataduras aguantaban. Las ataduras eran la línea. Las ataduras eran ella. Era la última hija viva de una hermana que lo había enterrado. Fywin era la penúltima. Belle, que no llevaba plata, acababa de hacer un voto en voz alta en el salón de ataduras, y Hessa, que no había nacido de la línea, la había amado hasta introducirla en la línea de todos modos. El amor también era una atadura, la más antigua. Una puerta en la parte posterior del salón se astilló. Maldridge entró por ella. Se había quitado la túnica. Tenía las mangas arremangadas. Tenía un cuchillo, uno largo, viejo, con mango de hueso, el tipo de cuchillo que se ha guardado para un solo uso. Fue directamente hacia Iselda. No vio moverse a Corbin. Corbin estaba sobre él antes de que Maldridge hubiera dado 3 pasos. El rey no desenvainó su espada. No la necesitaba. Atrapó la muñeca del viejo anciano. Se giró. Usó el propio impulso de Maldridge. Condujo al anciano más allá de él, hacia el suelo roto, hacia la grieta abierta. Los ojos de Maldridge se abrieron de par en par. Se agarró al abrigo de Corbin. Sus dedos resbalaron. El cuchillo de hueso cayó con estrépito sobre el mármol. Resbaló. Se detuvo a los pies de Iselda. Maldridge colgó en el borde de la grieta por un largo segundo. Su rostro amable había desaparecido. No había rostro, solo había hambre. Miró a Voron. Abrió la boca. Maestro. Voron lo miró. Voron no levantó un dedo. Voron ni siquiera cambió de expresión. La oscuridad en la grieta se elevó suave, silenciosa, como una lengua. Se enroscó alrededor de los tobillos de Maldridge, alrededor de su cintura, alrededor de su garganta. Fuiste ineficaz, dijo Voron. Y has fallado por última vez. Sé útil en esto. Maldridge emitió un sonido. No era un sonido que un hombre debiera hacer. La oscuridad se cerró sobre su cabeza. Desapareció. La grieta se lo tragó sin una onda. El salón permaneció en silencio. Iselda miró el cuchillo de hueso a sus pies. No lo recogió. Pasó por encima de él. Caminó por el suelo roto, alrededor de la figura inmóvil de Hessa. Pasó junto a Fywin, que dejó caer su mano suavemente. Pasó junto a Belle, que la observaba con ojos que no parpadeaban. Pasó junto a Corbin, que se giró y la siguió a su hombro. Se detuvo en el borde de la grieta. Miró a Voron. Él la miró. Por primera vez. Parecía inseguro. Nieta. No. Lo dijo en voz baja. Hessa le había enseñado cómo. No soy tu nieta, dijo Iselda. Soy la hija de Laien. Soy la hija de Hessa. Soy la prima de Fywin. Soy la hermana de Belle, si ella me acepta. Soy la amada de Corbin, si él todavía me quiere. Soy la última de la línea que te ató, y no te tengo miedo. Eres viejo y estás cansado y has estado solo mucho tiempo, y eso es una tristeza. Pero no es mi tristeza arreglarla convirtiéndome en ti. La boca de Voron se abrió. No entiendes lo que ofrezco. Sí, lo entiendo, dijo ella. Levantó las manos. La plata llegó. Esta vez no se derramó. Esta vez se plegó hacia adentro como una flor cerrándose por la noche. Como un puño relajándose después de una larga pelea. Como una madre poniendo una manta sobre un niño dormido. No voy a pelear contigo, dijo. No voy a odiarte. Voy a ponerte de nuevo en la cama. Se arrodilló en el borde de la grieta. Apoyó ambas manos en el mármol roto. La plata entró en la piedra. Bajó y bajó y bajó. Encontró las viejas ataduras, los hilos descoloridos, el trabajo que sus tatarabuelas habían hecho en una noche lejana de rodillas en esta misma habitación, cuando el mármol era nuevo y el rey aún no era rey. No reparó el viejo trabajo, añadió a él. Trenzó su propio hilo, el de Fywin, desde donde estaba detrás de ella. Uno pequeño y brillante de Belle, que no sabía que lo estaba dando. Uno largo y cálido de Hessa, que ya no respiraba, pero que innegablemente seguía allí. Uno de Corbin, feroz y dorado, dado sin ser pedido. La nueva atadura se asentó en la piedra.
La grieta comenzó a cerrarse. Voron lo sintió. La miró. Por un largo momento no se movió. Luego hizo algo que ella no esperaba. Inclinó la cabeza. No fue rendición. Era demasiado viejo para la rendición. Fue reconocimiento, como un rey cansado reconoce a otro al final de una larga guerra. Eres más que ella, dijo en voz baja. Eres más que cualquiera de ellas. Solo soy lo que me enseñaron a ser. Entonces te enseñaron bien. Retrocedió a la oscuridad, a la grieta, a la lenta y apretada trenza de plata que se cerraba a su alrededor. Lo último que vio de él fue su mano, de dedos largos, abierta, como si hubiera estado a punto de alcanzar algo, o como si hubiera estado soltando algo. La grieta se cerró, el mármol gimió, se asentó, se unió. La línea en el centro del salón se estrechó, se convirtió en un cabello, se convirtió en el recuerdo de una línea, se convirtió en nada. Y Zelda quitó las manos de la piedra. Sus palmas eran plateadas. Permanecieron plateadas por un instante. Luego la plata se absorbió de nuevo en su piel, como si solo hubiera sido un regalo que había tomado prestado. Se sentó en el suelo. No era su intención. Sus piernas lo hicieron. Corbin estaba allí. Se sentó a su lado. No la tocó todavía. Se sentó cerca. Se arrastró hasta Gesa a gatas. Se acostó a su lado. Apoyó la cabeza en el hombro de Gesa como lo había hecho cuando tenía 4 años y no podía dormir. Como lo había hecho cuando tenía 9 y tenía fiebre. Como lo había hecho a los 13 cuando había llorado por un chico que ni siquiera sabía su nombre. Cerró los ojos, respiró. El olor era a lavanda, siempre era a lavanda. Se permitió finalmente ser una hija que había perdido a una madre. Lloró. Fiwin vino y se sentó detrás de ella y puso su mano en el pelo de Iselda. Belle vino y se acostó al otro lado de Gesa. Pequeña, silenciosa. Solo allí. Corbin se levantó. No se fue. Caminó a lo largo del salón lentamente y se detuvo en el lugar por donde Maldridge había entrado, y cerró la puerta él mismo con su propia mano, como si estuviera terminando un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo. Luego volvió. Se sentó a los pies de Iselda. No habló. No lo necesitaba. Pasaron los meses. Los cómplices de Maldridge fueron encontrados en silencio, uno por uno. El consejo fue rehecho. Fiwin fue sentada como una de las primeras mujeres que el consejo había tenido. Vistió de verde en cada sesión. Nunca levantó la voz. No lo necesitaba. Las 100 princesas se fueron a casa. 2 de ellas, con el tiempo, volvieron. No por un rey, sino por la pequeña escuela que Iselda fundó en la ciudad baja. La que enseñaba a las niñas a leer y a vendar heridas y a saber la diferencia entre un hombre con una cara amable y un hombre con amabilidad. Belle se mudó a las habitaciones superiores de la casa del rey. Aprendió a trenzar el pelo de Iselda como Gesa lo había trenzado. Creció. Perdió las flores blancas. Sus ojos nunca estuvieron del todo intactos por lo que había visto esa noche, pero estaban cada vez más llenos de luz. Gesa fue enterrada en el pequeño jardín de la capilla. Piedras blancas, lavanda plantada a su alrededor. Iselda la visitaba cada mañana. La aldea del norte donde Lien había vivido una vez fue reconstruida. Lentamente, con el oro del rey y las manos de Iselda. Hubo una boda. Fue pequeña. Se celebró en el jardín de la capilla, junto a una piedra blanca con lavanda a su alrededor. Belle trenzó el pelo de Iselda. Fiwin fue testigo con un vestido verde. No hubo corona. Hubo un fino cordón de plata en el pelo de Iselda, el mismo que había llevado a un baile hacía mucho tiempo. Una primavera después, puso su mano en su vientre en el jardín de rosas al amanecer y sintió un pequeño giro. Un pequeño giro que no era suyo y también era enteramente suyo. Al cuarto día tomó la mano de Corbin en el jardín y la colocó donde vivía el pequeño giro. No tuvo que explicar. Él entendió. Se arrodilló en la hierba mojada y presionó su frente contra ella, y sus hombros temblaron y no dijo una palabra. Mucho tiempo después, cuando pudo hablar, dijo solo una cosa. Conocerá a su abuela. Sí, dijo Iselda, lo hará. El sol de la mañana salió sobre el jardín de rosas.
Una criada con un vestido sencillo, de 20 años una vez, ahora mayor, estaba de pie con el rostro levantado hacia él, su mano en el hombro de su rey. Una pequeña piedra blanca visible a través de los árboles. Lavanda por todas partes. La luz era plateada. Era una luz sanadora. Era suya. Siempre había sido suya. Y el mundo por fin la conoció.